Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, a Keblish. Soy Johan, anfitrión, y hoy quería hablar sobre esto. Eh, ¿Por qué el título? Porque puede ser un poco clickbait. Alguien dirá, ¿cómo así que pasó? Llevas hablando de TID y como que ahora no tienes TID. Eh, pero es un tema que he venido pensando, o bueno, más que todo quise tocarlo o me gustaría hablarlo como un desahogo, no sé, como para desarrollar una idea, no sé. Porque estaba leyendo acerca de un término que ahora está como tomando un poco de fuerza, que es masking o enmascaramiento. Eh, Había hablado con una amiga en México, y ella me había comentado un poco. Como no tenía mucha idea, a veces no me gusta tocar los temas cuando no tengo mucha idea, pero quise leer un poco. El término más que todo se refiere a cuando una persona, voluntaria o involuntariamente, intenta enmascarar ciertas cualidades de sí que le pueden traer vergüenza o culpa, digámoslo así. Eh, He escuchado muchas opiniones acerca de esto, algunas estoy de acuerdo, otras no. Hay personas que colocan este término como, cabe aclarar que no es un término médico, digámoslo así, sino que es más bien algo que ha surgido entre personas que hacen activismo, que investigan y que tratan sobre la salud mental. Y si algunos le dan una connotación un poco mística y como categorizada, cuando a mi parecer, por lo que he alcanzado a leer, puede que me equivoque, pero por lo que he alcanzado a leer, es un término que describe un fenómeno más común de lo que se cree. Porque escuché incluso a alguien decir que es casi exclusivo del autismo, y yo fue como que, güey, no. Según lo que tú explicas o lo que he leído, no sería un fenómeno solo común del autismo, sería casi un fenómeno común en todo ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué me permito decir esto? Porque, ¿qué es lo que dicen las personas acerca del masking? Que nace o que se hace consciente o inconscientemente en la necesidad de cubrir ciertos defectos de la conducta, digámoslo así. Debo de dejar de decir, digámoslo así. Ciertos problemas, ciertos defectos, ciertas actitudes no gratas o que producen vergüenza o que pueden ser percibidas por el entorno como negativas. Entonces, yo tengo una cualidad que considero que no me deja bien parado o que me genera vergüenza frente a los demás. Entonces, lo que hago es consciente o inconscientemente enmascararlo. Enmascararlo. Y, y pues en el TID pudiera darse mucho, si lo hablamos de esos términos, se da muchísimo en la cuestión de las identidades. Es algo inevitable, digámoslo así, que una persona que tiene TID tienda a ocultar sus identidades o ocultar ciertas características o ciertas cosas que le suceden. Es algo inevitable, e incluso es algo que también pasa en el entorno social, porque es una característica humana. Somos seres sociales, somos seres de sociedad. Por lo general intentaremos encajar en la sociedad en la que vivimos. Y es natural que ciertas cosas que tenemos terminemos enmascarándolas con tal de encajar en el grupo en el que estamos. Es algo natural, o sea, es algo, dirían algunas personas, evolutivo. No sé si evolutivo, pero es algo que es natural en el ser humano. Yo quiero encajar, entonces si cierta cualidad me produce problemas o me causa vergüenza, trataré de ocultarla. Trataré de ocultarla. Y alguien diría, eso es hipocresía. Diría que no tanto hipocresía. ¿Por qué? Porque en este caso no es algo como que deliberado totalmente, o sea, no es como algo deliberado, sino que es como un intento de adaptación para sobrevivir o para entrar en cierto entorno, más bien es como un intento de adaptación, no es que intente engañarte, mientras la hipocresía intenta engañar a la persona. Una persona que hace masking o enmascaramiento no es que intente engañarte, según lo que entendí, no es que intente engañarte, sino que intenta como
entrar en un rol, entrar en un estatus, en una máscara, no, en un cajón, digámoslo así, que la sociedad termina imponiendo. Y puede ser muy común. Entonces pienso que es un término que puede ser interesante. Algunos piensan que tal vez lo están tomando de una manera muy extrema, como llevándolo a una idea abstracta y un poco mística, cuando es un término que ni siquiera puede ser categorizado no como un trastorno, creo que ni siquiera como un síndrome. Puede ser una característica resultado de ciertas conductas que nos avergüenzan y los intentamos enmascarar. Y estudiando esto pensaba en esos momentos, no sé por qué llegué allí, de cuando pensaba, sobre todo cuando recién empecé a descubrir el trastorno, empecé como a buscar personas que también lo tuvieran. En mi entorno no hay una persona, o al menos que yo sepa, no lo hay. Entonces como que naturalmente tú tratas de buscar otras personas para compararte como con esas personas a ver qué pasa. Y claro, eso generó un cierto problema porque algo que por lo general no te dicen con los trastornos es que cuando tú vas estudiando, digámoslo así, vas estudiando un poco de los trastornos, cómo se ven, cómo se miden, te dicen algo que es curioso, sobre todo en la universidad me dijeron algo que es curioso. Los síntomas suelen ser un poco subjetivos. ¿En qué sentido? Pueden presentarse de una manera fuerte en alguna persona y en la misma persona que tiene un mismo trastorno puede no presentarse tan fuerte. Ser como que en esta persona, por ejemplo, hablemos de los criterios diagnósticos del TID, hablemos de la amnesia y la disociación. No, de la amnesia, sí, sí, de la amnesia y la disociación. Entonces, una persona puede presentar mucha disociación y otra persona no tanta disociación, más bien presenta mucha amnesia y otra persona no tanta amnesia. Y ambos padecen el trastorno de identidad disociativa. Entonces, pero esas diferencias pueden hacer que en esa persona se vea muy diferente el TID que en esta. Y yo pienso que todo esto va en la concepción de cómo se ha entendido a nivel de sociedad los trastornos. ¿Por qué? Porque entonces entra como que si no se ve así, es la mala manía de colocar ejemplos y de colocar a personas como ejemplo. Si tal persona tiene algo, ese es un ejemplo de cómo se ve el trastorno. Y no, y no, y no porque, en primer lugar, todas las personas somos notoriamente diferentes a otras. Y si vamos a hablar de la identidad, aún más. Cada identidad es única, es única. Entonces, en un trastorno que afecta a la identidad, es obvio, concluir que por mucho que tengan el mismo trastorno, como la identidad es diferente, se va a reflejar el trastorno con sutiles diferencias. Entonces, por eso los criterios diagnósticos suelen ser criterios que dejan un rango muy amplio, digámoslo así, y por eso se necesita de un profesional que observe. No simplemente es yo leo, considero y listo, no, un profesional que observe, porque colocando el ejemplo de la disociación, ¿alguien puede decirme qué porcentaje de disociación tiene? Una persona con TID puede decirme cuánto es el porcentaje de disociación que es necesario para decir que se tiene trastorno de identidad disociativo. Un 70, un 80, un 10, un 15%, o sea, eso no se puede calcular, no se puede medir, en el sentido de que no podemos colocarle un número. Igual la amnesia, no podemos colocarle un número. Y esto es lo complejo de los trastornos mentales, porque a diferencia de las enfermedades físicas, estos no se pueden medir con una unidad, como decir tal porcentaje, no se puede, sencillamente no se puede, es mucho más complejo el campo. Entonces eso genera problemas a la hora de diagnosticar y problemas a la hora de ejemplificar un trastorno. Entonces, naturalmente esto genera un problema en las personas que tienen un trastorno, porque llegan momentos donde uno siente y dice, tal vez yo no tenga TID, sobre todo en el TID, tal vez yo no lo tenga, tal vez
me vine arriba con el tema y me emocioné, pero tal vez yo quiero fingir tenerlo, pero en realidad no lo tengo. Y a veces vienes porque esta persona se ve diferente a mí y esta persona sí lo tiene. Y si esta persona seguro que lo tiene y yo no me veo como esta persona, entonces tal vez yo no lo tenga. Sin saber que precisamente esta es una de las... Este tema de la negación de tal vez yo no lo tengo, precisamente es una de las características que refuerzan el diagnóstico del TID. Porque, ¿qué es el TID? Aún resumiendo una frase grande, sin entrar a tecnicismos, es un intento de negación, digámoslo así. Entonces, la mente va a hacer todo para negar ciertos sucesos. Incluso si tiene que negar que se tiene un trastorno, porque si se acepta que se tiene un trastorno, se acepta que existió un suceso. Y es lo doloroso. Porque muchas personas pueden pensar y decir, no, es que hay personas que desean tener el TID. Recuerdo la vez que estábamos en una sección con mi terapeuta y ella en ese momento no me dio el diagnóstico, pero sí habló ya de nosotros, lo hizo ya dándolo como por muy sentado y dijo, ustedes tienen que esto, ustedes tienen que lo otro. Y fue como nosotros, te estás refiriendo a nosotros como nosotros. Y ella fue como que sí, ustedes sí presentan un alto grado de disociación. Y yo fue como que entonces eso quiere decir que sí. Ella dijo, solo dijo, no quiero etiquetas, pero sí. Recuerdo ese día, me solté a llorar cuando ella dijo eso. Porque incluso a Chloe a veces le decía, ¿y qué tal si nosotros tenemos TID, pero no por trauma? O sea, por genética. O sea, lo que quiero llegar con esto es que buscaba las maneras de negar que algo malo pudo haber pasado y que tal vez era un azar, porque no es lindo, no es agradable, duele mucho. Recuerdo, soy una persona que es, se me hace difícil llorar ante otras personas, se me hace muy difícil, se me hace súper difícil. Y llorar frente a la psicóloga fue porque estaba totalmente desbordado. Recuerdo que estuvimos de mal el resto del día, no queríamos nada, no queríamos ni comer. Y lloré mucho porque fue como que algo pasó y sí pasó y a pesar de que el diagnóstico cualquiera pensaría, estamos alegres, nos dieron el diagnóstico, por fin lo logramos, no había nada que celebrar en ese momento. No era de celebrar, era confirmar que algo que no sé, pero que algo pasó, que algo no anduvo bien con nosotros y por eso estábamos lo roto que estábamos. Entonces es natural la desconfianza en tu propio trastorno, hablando del TID, porque es algo que el TID trae consigo y es algo que se ha cometido un error en el que pagamos nosotros porque también venimos con esa concepción de que tiene que verse de cierta forma. O, o lo otro de que usan términos incorrectos para definirlo, como por ejemplo, llegar y decir, el TID está mal, es algo malo. ¿Un trastorno puede ser algo malo? Porque alguien puede decir, sí, cuando tú le das una connotación de malo a algo o de correcto o incorrecto, le estás dando una connotación moral. Una connotación moral. En el sentido de que eso es malo, siempre ha sido malo. O sea, se puede caer, hay personas que entienden cuando se dice algo malo, porque lo entienden por el lado algo desfavorable, pero otras personas que pueden entenderlo de una manera negativa, una manera incorrecta, perdón, y darle una connotación moral. Entonces, en un mundo donde te dicen, es que tu trastorno es algo incorrecto, espérame, incorrecto es la palabra, incorrecto es la palabra, o más bien querrás decir es algo que ahora no es necesario, porque en su tiempo lo fue. Prefiero decir siempre eso, ni siquiera un trastorno entero, porque es que a veces se engloba un trastorno y se lo coloca como que si fuera una sola cosa cuando los trastornos son un conjunto de síntomas. Entonces incluso puedes tener tú
algunos síntomas como si fuera una barra de vida o de experiencia de videojuego, como que tengo más disociación que amnesia, algunos tienen más amnesia que disociación, algunos tienen más presencia de alter que disociación y así. Entonces, esta configuración hace que cada trastorno, que un mismo trastorno en diferentes personas se pueda ver muy distinto, porque cada configuración, digamos así, del trastorno hace que se vea distinto. Pero que haya mucha disociación no quiere decir que sea malo. Me gusta decir más bien, en su tiempo fue necesario, ahora tal vez ya no es muy necesario, pero en su tiempo lo fue. Por eso se dice que son respuestas que en la actualidad son maladaptativas. ¿Por qué? Porque ya no cumplen la función que cumplieron, pero en su tiempo fueron necesarias. Se necesitó y fue lo que el cuerpo usó, la mente usó para sobrevivir a ciertas cosas. Entonces, entender el trastorno como necesario o, o no el trastorno, los síntomas como necesario y necesario, le quita la connotación moral. Entonces, no está mal que yo tenga esto, no está mal. Tal vez ya no es necesario que lo tenga y debo trabajar para liberarme de ciertas cosas, pero no está nada mal. Si alguien se ve así, está bien por él, pero yo no me veo así porque yo soy yo y porque tengo estas características porque las necesité en su tiempo. Tal vez ahora ya no las necesito, debo trabajar en ello, pero en su tiempo sí me fueron necesarios. Y me configuré así porque necesitaba una cosa, sobrevivir, seguir viviendo. Entonces, quería como que hablar esto porque sí se ve un poco que en las redes sociales a veces como que, pero parece que tú no tuvieras. Es como que, ¿cómo debo parecer? Se cae en el problema de la víctima perfecta, ¿no? Para que sea realmente víctima tiene que hacer esto, esto, esto. Y si no hace esto, 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 entonces no es tan víctima. Tal vez si quiere el diagnóstico o tal vez es una manada que está buscando fama. Lo he escuchado. Entonces es como que cada trastorno se ve diferente. Y llevar los síntomas a extremos es malo. O decir que un síntoma tiene que verse así no está bien porque somos mundos diferentes, a cada cual nos pega diferente. Entonces, no sé si esto es importante o si no importará, igual denle like, suscríbanse si desean. Estamos subiendo audiolibros, nos gusta recordar porque son buenos. Estamos subiendo también el capítulo de trastorno de identidad, de trastornos disociativos del DSM-5, también lo estamos subiendo. Por si alguien quiere encontrarlo, queremos hacer esto como para dar información, dar información. Pienso que la mejor manera de salir de la ignorancia es con el conocimiento, dar conocimiento y conocimiento de peso. Entonces espero que les sirva y ya. Somos Glitch, de nuestro caos toma forma. Soy Johan, no sé si lo dije, tal vez si lo dije. Adiós.